Evangelio de Juan, primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino la primera carta del apóstol Juan. Sí, Señor, aleluya. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, Aleluya. del verso 1 al verso 6, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del Día de Acción de Gracias. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de invocar tu nombre, dándote gracias, Señor, por que sabemos que tú escuchas nuestras peticiones. Cada oración levantada, Señor, tu oído está atento. Te damos gracias, Señor, por las respuestas que has dado a cada una de ellas, porque en algunas ocasiones, Señor, tú nos has dicho sí, en otras ocasiones nos has dicho no, hay que esperar, y en otras ocasiones nos has dicho tengo algo mejor para ti. Gracias, Señor Jesús, por tu respuesta. Gracias, Señor Jesús, por cada solución que nos has dado, por cada ayuda que nos has enviado. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta palabra haga la obra para la cual tú la estás enviando. En tu nombre, buen Señor Jesús, lo rogamos todos. Amén y amén. Siéntense, hermanos, son tan amables, por favor. Gracias al Señor. Hoy no tenemos clases, ni de niños, ni de jóvenes, ni de nada. Hoy no tenemos actividades para preparar aquí en la cocina, o sea que todos vamos a estar aquí en el salón y vamos a estar lo más tranquilo posible porque va a ser muy poquito tiempo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya. El Señor está diciéndonos que no pequemos, pero que si alguno, por alguna circunstancia, porque su carne lo impulsó, porque el diablo lo engañó, porque el mundo lo convenció, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él sabe hacer justicia, Él sabe hacer lo mejor, Él sabe lo que usted se merece y Él le va a dar conforme a su justicia. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. No crean que va a salir libre así porque sí. No crean que va a quedar, oh, miren, nada me pasó. No, algo va a hacer el Señor, pero sepa que Él lo va a hacer conforme a su justicia. Gloria al Señor. Hermanos, es que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice la palabra del Señor, sino por los de todo el mundo. Gloria al Señor. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la certeza de que nosotros conocemos al Señor? Dice, de que guardamos sus mandamientos.
O sea que si usted guarda los mandamientos del Señor es porque lo conoce a Él. Gloria al Señor. Él dice aquí la palabra, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, y hemos llegado al día de hoy. Hemos llegado al 23 de noviembre del año 2017. Hoy usted debería darle gracias porque ha andado, ha caminado, ha vivido conforme el Señor también anduvo, conforme el Señor también caminó, conforme el Señor también vivió. Aleluya. Si no lo ha hecho así, es tiempo de que usted empiece a reconsiderar su vida, empiece a reconsiderar todo lo que usted hace y empiece a hacer planes, hermano, así como se han hecho planes para el día de hoy, planes para el Día de Acción de Gracias, y ya estos planes están más o menos finalizados. Si usted estuvo trabajando en ellos durante toda la semana y está esperando solamente llegar a la casa, prender el horno y poner a cocinar el pavo. Aleluya. O si ya lo cocinó, o si ya lo tiene todo listo, preparado, va a llegar solamente a poner la mesa, sentar, llamar a la familia, sentarse y participar del día de la comida de acción de gracias. Amén. Aleluya. Hermanos, entonces, ojalá que usted el día de hoy haya pensado en su familia. Va a estar con su familia. No va a estar con nadie más, va a estar con su familia, que esté pensando en eso, gloria al Señor. Aleluya. Probablemente hoy sea un día de comida, de deportes, de salidas, de muchas cosas, pero mira, aquí en el país la gente tiene la costumbre de irse. ¿A dónde? Hasta donde esté su familia. Por eso es el día de más movimiento en la nación. Esta es la semana donde más salidas hay, más vuelos hay, más viajes hay, más de todo hay. ¿Por qué? Porque la gente procura estar con la familia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, si el Señor Jesucristo viniera a su casa, y usted no debería tener esto como una casualidad o como una suposición. Si usted es cristiano, el Señor Jesucristo va a ir a su casa. Amén, gloria al Señor. Pero entonces, ¿por qué daría gracias al Señor al llegar a su casa? Al verle su vida, al verle su familia, al verle todas las cosas que usted ha hecho. Si usted ha sido un buen mayordomo o no. Si usted no fue un buen mayordomo, ¿usted cree que el Señor, por qué daría gracias al Señor al llegar a su casa? Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículo 25 al 30, de la siguiente manera. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, la escena donde está ocurriendo esto y donde el Señor Jesucristo se va a poner al alcance de todos los necesitados, está en este capítulo 11, en los versículos del 1 al 6, donde dice,
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aleluya. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Miren, hermanos, siempre el Señor está tratando de solucionar un problema, una situación, una dificultad en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y no es que usted tenga que llamarlo para que Él lo haga. No, Él está buscándolo a usted para solucionarle el problema. Aleluya. Pero usted tiene que creerle. Y usted tiene que ser agradecido con Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, si nosotros somos agradecidos, el Señor nos da absolutamente todo lo que le pidamos. Porque vamos a pedir es conforme a su voluntad. Y no para nuestro deleite y para nuestro gusto, no. Mire, hay gente que ha rechazado al Señor Jesucristo y hay ciudades completas que han rechazado al Señor. Miren ustedes lo que dice aquí en este mismo Evangelio, capítulo 11, versículo 20 al 24, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Gente desagradecida. Vea usted lo que pasa, porque ya el Señor está reconviniéndolos. Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti han sido hechos, que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, y hay una gran equivocación en la gente, pensando que todos se lo merecen, que si algo el Señor le da es porque es que eso yo me lo merecía. ¿Qué más podía hacer el Señor sino bendecirme, sino dármelo todo esto? Pero resulta que no es así. Amén. Hay una tremenda equivocación. Y nosotros tenemos que entender las cosas, hermanos, que si algo el Señor nos da es por su gracia, es por su misericordia, es por su gran bondad, es porque a Él le flujo hacerlo, aleluya. Porque no es porque no había más nada que hacer, sino porque el Señor quiso hacerlo. Hermano, porque de tantos millones y billones de personas que existen en el mundo, si el Señor nos escoge a nosotros para bendecirnos, miren ustedes la gracia del Señor y la misericordia del Señor para con nosotros, aleluya. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 en adelante: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que saber que estamos en el poder de Dios, en toda la gloria de Dios, aleluya, al estar en su Evangelio.
Mire, y no debemos conducirnos con altivez, no debemos conducirnos con arrogancia, como estas ciudades que fueron arrogantes, fueron altivas, fueron impenitentes. Todo lo contrario, debemos conducirnos con un corazón humilde, con un espíritu arrepentido, con un espíritu contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Porque hermanos, el camino de la bendición es la humildad. Ese es el camino de la bendición, es la humildad. Aleluya. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Mire lo que dice en 1 de Pedro, el capítulo 5, del verso 6 al 11. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, aleluya, cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es la forma de humillarnos. Esa es la forma de ser exaltado, cuando nosotros tomamos todas nuestras ansiedades y las colocamos sobre el Señor. Cuando tomamos todos nuestros problemas y los colocamos delante del Señor. Cuando traemos todas nuestras dificultades y le decimos, Señor, aquí está mi problema. Señor, aquí está mi dificultad. Señor, aquí está todo mi inconveniente. Lo pongo sobre ti, oh mi Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y quiero aclararles algo aquí, hermanos, en este versículo, en esta palabra que el Señor nos da. Y quiero que el Señor se lo revele a usted también. El Señor no nos ha mandado a pelear con el diablo. Mire, el diablo más pequeño y el diablo más débil es más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos hechos menores que los ángeles. Entonces, y todos los diablos son ángeles. Ángeles caídos, pero son ángeles. Pero el más pequeño de todos los diablos es más fuerte que nosotros. Entonces el Señor no nos ha mandado a pelear con el diablo, sino ¿a qué? A resistirlo. A resistirlo. No a pelear con el diablo. Pero lo que sí nos ha mandado el Señor a pelear es con nuestra carne. Dice, someted vuestra carne. Sometedla. Dice que nuestra batalla es ¿contra qué? Contra la carne. Dice que el espíritu batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. No, tenemos que pelear es con nuestra propia carne, es contra nosotros mismos. Toda esa vanidad, toda esa altivez. Amén, gloria al Señor. Todo eso que quiere levantarse en nosotros mismos para impedir que alabemos, que glorifiquemos, que exaltemos el nombre del Señor. Hermanos, contra eso es que tenemos que pelear. Mire, ¿cuántas veces usted no ha deseado iniciar una dieta para bajar de peso? No me miren a mí, ya empezaron ustedes. Yo nunca he deseado iniciar ninguna dieta. Yo como con gusto, gloria al Señor. Y el resto, que el Señor lo haga. Engorde. Entonces, hermano, pero ¿cuántas veces usted no ha iniciado una dieta porque quiere bajar de peso? Pero usted ve la Coca-Cola y dice, ay, esa Coca-Cola me está llamando. Es que hace tanto calor. Es que aquí en la iglesia tienen esa calefacción tan alta. No, yo voy a tomar una Coca-Cola. Y está que lo llama la Coca-Cola. Hermanos, es simplemente la carne. Contra esa carne que usted tiene que pelear.
con el diablo, no se ponga a pelear porque lo destruye. Miren aquellos que empezaron a pelear con el diablo pensando que eso era con pelea. Dice, en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesucristo. Dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Pedro, yo sé quién es Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Y se les tira encima y los cacheteó y los pateó y hasta les quitó la ropa y los mandó desnudos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reprender al diablo, tenemos que resistirlo, pero nada más, hasta allí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el camino de la bendición? Es la humildad. Por eso dice aquí el Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender. Mire que tenemos sufrimiento en estos días, seguro que sí. Hay dolores en las rodillas, hay dolores en la espalda, hay dolores en la cabeza, hay dolores en las grandes articulaciones, hay dolores en las pequeñas articulaciones, hay cólicos abdominales, hay gripas, como que la que está queriendo dar ahorita mismo. Hay cosas así que nos atacan de pronto. Amén. Pero ¿sabe qué? Esos son simplemente parte del sufrimiento que nosotros tenemos que dar por la salvación de algunos. Por eso el Señor, cuando llamó a Pablo, le dijo, porque quiero que él sepa todo lo que tiene que sufrir por causa de los que han de ser salvos. O sea, de lo que faltó de los padecimientos de Cristo. Entonces vienen a nosotros también. Entonces no se queje. No esté quejándose todo el tiempo. Esté agradecido con el Señor de que está aportando algo, aunque sea su sufrimiento, aunque sea su dolor, aunque sea su padecimiento. ¿Para qué? Para que alguien conozca al Señor Jesucristo. Hermanos, y estas cosas a veces no las aceptamos tan fácil. No las recibimos con gozo ni con entusiasmo. Eso no nos hace saltar ni gritar. Como siempre he dicho, ¿quién va a estar agradecido porque el Señor le llevó o le quitó 2 hijos el mismo día? O porque le quitó a los padres en el mismo día. A los 2 padres. Como nuestro hermano Alfonso. Como nuestro hermano allá el familiar de nuestra hermana Nelva. Amén. En el mismo día le quitaron los 2 hijos. El mismo día fueron asesinados. A nuestro hermano Alfonso, en el mismo día, en una de las carreteras allí de Los Ángeles, un hombre vino por detrás y golpeó el carro y mató a los 2 padres que iban sentados en la parte de atrás. En el mismo momento los mató a los 2, al papá y a la mamá. Hermanos, yo quiero que ustedes piensen en esto. Esto es simplemente porque el Señor lo permite para gloria de Él, para alabanza de su nombre y para salvación de algunos. Gloria al Señor. Por eso, nosotros tenemos que mantenernos humildes delante de la presencia del Señor, humillados bajo la poderosa mano de Dios. No trate usted de quitarse la mano del Señor cuando está encima de usted. Simplemente sopórtela, dele la gloria, dele la honra, dele las gracias al Señor. Mire, la Biblia dice en Lucas, en el capítulo 14, del versículo 7 al 11, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó, a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo,
sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria al Señor. Hermanos, por eso debemos mantenernos humildes. Y el Señor, si quiere enaltecernos, lo va a hacer. Pero manténgase usted humilde. Eso es el consejo de la palabra del Señor. Mire, nosotros, ¿cómo tenemos que presentarnos delante del Señor? Como un niño. Así como se presentan los niños llegan delante del Señor, como ellos son y con lo que ellos tienen. Un niño no se presenta al Señor con apariencia, ni pensando si está combinándole la camisa con la chaqueta. No, el niño si está como esté, si está arrugado, si está vestido como la chilindrina, como sea, así llega delante de la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor. A Él no le importa nada, a Él lo que le importa es llegar delante de la presencia del Señor. Amén. Miren, en San Juan, el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud de los judíos. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que había sido hecha, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús en esta ocasión? Él vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos, y inmediatamente quiso solucionarles un problemita. Tenían hambre. Si hubieran tenido sueño, el Señor le dice: hombre, traigamos cobijas aquí. ¿Verdad? Pero tenían hambre. Y el Señor quiso solucionarles el problema. Entonces le pregunta a uno de sus discípulos: ¿cómo vamos a hacer para darle a comer a todos estos? Dice: Señor, ni 200 denarios de pan bastarían. Pero viene otro que estaba oyendo la conversación y se mete allí en la conversación del Señor y le dice: bueno, aquí hay un jovencito, un niño, que ha venido ante tu presencia, pero él ha traído, mira, 5 panes de cebada y 2 peces. El Señor dice: bueno, hagan recostar a toda la gente. Y los contaron, eran como 5,000 varones. ¿Qué hizo el Señor después de eso? Simplemente agarró los panes y dice, habiendo dado gracias. Hermanos, el Señor dio gracias. ¿Quién era el que estaba dando gracias allí? Era el Señor Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra. El que hizo el trigo, la cebada, el maíz y todos los granos. Él estaba dando gracias por esos panes. Cuando Él fue el que hizo brotar la primera espiga de trigo.
para que fuera hecho el pan. Él estaba dando gracias por ese pan. Estaba dando gracias por esos peces. Cuando Él era el que había hecho desde el primer pez en el mar, ahora Él estaba dando gracias por los peces. Cuando Él es el dueño absoluto de todo. Hermanos, Él estaba dando gracias. Aleluya. Él creó los peces. Hermano, y a veces nosotros qué poco agradecidos somos. Mire, estaba oyendo ayer un testimonio de un hermano que decía: doy gracias porque el pastor me daba el ray. Y aunque no tenía ni asientos en el carro de él, mas sin embargo allí nos daba el ray para traernos a la iglesia y para llevarnos a la casa. Y dice, también doy gracias por la hermana que nos traía en su carro. Pero como no había puesto delante en los asientos, nos traía en el baúl. Sí, pero estaba dándole gracias, hermanos, al Señor por eso. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que darle gracias al Señor por todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor estaba dando gracias. Hermanos, imagínense, Él que es el dueño, hubiera simplemente agarrado los panes, agarrado los peces y decir, bueno, recuesten la gente y haber multiplicado, ¿verdad? Pero no, Él agradeció. Él agradeció por esos panes que ese niño había traído, que ese niño había presentado delante de Él, sin importarle que Él se quedara sin nada. Simplemente Él lo estaba presentando delante del Señor. Amén. Hermano del Señor Jesucristo, Él nos da ejemplos a nosotros absolutamente en todo. Miren, cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra, Él, en el momento allá que se reúne con los discípulos en el aposento alto, durante la última reunión que tuvo con ellos, se sentaron a la mesa, partieron el pan, tomaron también la copa y la repartieron entre todos. ¿Qué hizo el Señor? Dio gracias. ¿Y por qué estaba dando gracias al Señor? ¿Por los alimentos? No, estaba dando gracias por mucho más. Pero era un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que agradecer todo el tiempo por los alimentos. Todo el tiempo tenemos que agradecer por los alimentos. Bueno, cada vez que usted se siente delante de una mesa, no empiece a comer como hacen las gallinas, no empiece a comer como hacen, no, los perritos, no haga eso. Usted primero incline su rostro y dele gracias al Señor. Eleve una oración de gratitud ante el Señor por esos alimentos que le está proveyendo. Soy el Señor. Pero en ese momento el Señor, cuando estaba con sus discípulos en esa última cena, lo que Él estaba dando gracias era por la salvación que nos iba a dar a nosotros por medio de la cruz, porque Él sabía que de allí salía era para la cruz. Y estaba dando gracias porque iba a pasar por esa cruz. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, cada vez que nosotros nos presentamos para participar de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es eso, anunciar la muerte del Señor hasta el día en que Él venga.